tardes. Genial, muchas gracias, Ileana. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, voy a pasar a presentar a Ileana Rojas Romero. Ella es docente en diversas casas de estudio. Es máster en Políticas Públicas y Sociales por la Universitat Pompeu Fabra en Barcelona y licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con experiencia profesional de casi 10 años a nivel nacional e internacional, tanto en el sector público como privado, y con especialización nacional e internacional en derechos humanos, políticas públicas, ambiente, género e interculturalidad. Actualmente es consultora independiente en políticas de salud, ambiental e interculturalidad, así como de protección de defensores y defensoras ambientales en la Amazonía peruana. Así también es miembro del Consejo Consultivo de la revista peruana especializada en justicia ambiental del Poder Judicial, investigadora de la Liga Académica Brasileira de Derecho y Antropología Indígena, y miembro del Consejo Consultivo del Equipo de Derecho Ambiental de la PUC. Bueno, Ileana, dicho esto, puedes iniciar con la sesión de hoy. Muchas gracias y muchas gracias nuevamente a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, más específicamente a la Formación Continua por brindarme este espacio, y gracias a ustedes que me están mirando por esta plataforma u otras. Y pues voy a comenzar a proyectar, voy a proyectar la pantalla para poder dar inicio a nuestra exposición. Bueno, bien, como señalaba mi compañera, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es más o menos introducir, no es un webinar propiamente muy especializado, sino como por el tiempo que contamos, vamos a hacer un pequeño resumen, una pequeña introducción acerca de estos dos enfoques y su relación con las políticas públicas a nivel general. Entonces, me gustaría comenzar con cifras. Sí, siempre comienzo con este tipo de cifras porque me parece que las cifras, si bien no son, digamos, las únicas herramientas que puedan impactar, pero sí impactan, ¿no? Eso te permiten como sumergirte, introducirte un poquito más en la temática que en este caso pues sería la interculturalidad y los derechos humanos, entonces en el marco de las políticas públicas. Esta cifra, quizá, bueno, estoy más acostumbrada a interactuar con las y los estudiantes, pero esta cifra, ¿qué podría significar para quienes tienen acceso al chat? ¿Qué creen que podría significar? Esta cifra, 25.7%, de acuerdo a las fotografías que se encuentran ahí. De repente por el chat del Zoom, o incluso por audio, ¿qué creen que podría significar? Les leo. Quizá algo referido a, ajá, muy bien Carolina, así es, pueblos indígenas, ajá. El porcentaje, ¿cierto? Gracias Kelly, Saúl, Carolina, muy bien, así es, Neisel, muy bien, diversidad étnica, exacto, es un concepto más amplio todavía, ¿cierto? Es una parte de la población del total, ajá, así es Berta, así es. Muy bien, ustedes han respondido muy bien, de hecho, este 25.7% es el total de personas, habitantes en este país que se autoidentifican como indígena, o como, bueno, más precisamente como Ashaninka, como Shipibo, como Quechua, Aymara, etc. ¿No? Y esta cifra, como podrán ver más abajito, es resultado del censo del año 2017, ¿no? Se nos preguntó a todos y todas, no se nos preguntó específicamente con qué etnia nos sentíamos identificados, identificadas, pero sí hubo una pregunta relacionada a eso, y pues un 25.7% de personas han respondido que se sienten autoidentificadas como indígenas, ¿no? Llámese el pueblo que se llame. Entonces, ajá, ¿no es más alto? Pregunta Nicola, si es que el porcentaje de la población indígena, de acuerdo al censo del 2017, sería el 25.7, pero ojo, hay que diferenciar de la cantidad de pueblos indígenas reconocidos en la base de datos oficial del Ministerio de Cultura, ¿sí? Que son, a ver,
bueno, y lo digo, me gustaría interactuar un poco más, pero son 55 hasta el momento, ojo, reconocidos, pueblos reconocidos. No quiere decir esto que en la realidad existan solo 55 pueblos indígenas en el Perú, ¿no? Entonces, así es, Rubén. Muy bien, María Fe, Nicola. Entonces, teniendo esta cifra, voy a pasar con siguientes cifras, porque este tema del rol de la interculturalidad y los derechos humanos en las políticas públicas no solamente se ciñe a los pueblos indígenas. Este dato, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo. Violencia de género, 54.8% de las personas que fueron encuestadas, ¿no? Por la encuesta ENDES 2020, hace ya 2 años, ¿no? Señalaron que habían sido víctimas de violencia de género, ¿no? Ese 54.8% de las personas encuestadas, ¿no? De las cuales 55.3% pertenecía al área urbana y 52.3% al área rural, ¿no? Esto quizá quienes vienen estudiando o han estudiado cualquier carrera de ciencias sociales o han visto alguna vez estadísticas, ¿no? En sus trabajos, en sus estudios, podrán darse cuenta que hay muchas interpretaciones de estas cifras. Hay muchas porque aparentemente, y de repente me darán la razón, así es, justo Nicola está planteando, ajá, muy bien, muy bueno el dato que Nicola plantea en el chat, ¿no? Pero digamos, este 55.3 versus el 52 puede dar a pensar que aparentemente en el área urbana hay más, hay más casos de violencia de género que en el área rural. Pero no necesariamente es así. De hecho, quizá ahorita ustedes estén pensando en más posibilidades. Por ejemplo, partamos, ¿no?, del concepto de violencia de género. De repente, para todas las personas, incluso si es que hablamos de la geografía, ¿no?, de la visión cultural, no significa lo mismo. Lo que de repente para mí, violencia de género puede ser un ejemplo, ¿no?, que una persona me insulte o me degrade, digamos, psicológicamente, quizá para otras personas no lo es. Esto de relativismo es un poco peligroso, pero, digamos, esto, digamos, podría reflejar las diversas nociones que se tienen en la realidad de violencia de género, ¿no? Segundo, podría ser también que hay más personas que denuncian en el área urbana que en el área rural. Ahora, estas personas digamos, que esta posibilidad de que haya más denuncias no significa necesariamente que en el área urbana pues se atreven a denunciar más que en el área rural. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no necesariamente de por sí en el área urbana, no todas las denuncias relativas a violencia de género tienen, digamos, son acogidas o son atendidas por las comisarías, fiscalías, ¿no? Por quien tenga que atender las denuncias, ¿no? Entonces hay un montón de variantes. Sí es bueno poder ver esta estadística no solamente como un 54.8 o 55, 52, sino como, digamos, un acercamiento a la realidad, es cierto, pero las razones por las cuales está así y está así son distintas, ¿no? Pueden ser varias, ¿no? Y de hecho, justamente en el chat, ¿no?, señalaba Nicola, 65% de lenguajes. Sí, miren, fíjense que también en el tema de datos, que tampoco es 100% fiable. ¿Por qué? Porque de repente algunas aquí en el censo, durante el censo, cuando les hicieron la pregunta, o habrán visto casos, o lo habrán vivido en carne propia, cuando se hacía la pregunta creo que la pregunta era relativa a la raza, que es una pregunta que ya se tendría que erradicar. En realidad, esta pregunta la respondía generalmente el jefe. Bueno, jefe digo porque generalmente, sobre todo, ¿no?, en provincia suelen ser hombres, ¿no?, los jefes de familia, y los jefes respondían por todas las demás personas, ¿no? Entonces es posible que también, no sé, pueden, digamos, puede pensarse en varias alternativas con relación a por qué esta cifra es esta, y no quizá una más alta, ¿no? Más baja, poco probable, ¿no? Muy poco probable, pero quizá más alta, ¿no? De repente hay más porcentaje. Entonces es muy importante el tema de cómo se recogen los datos, cómo se interpretan. 30% de personas, ¿no?, según la OIM hace 3 años atrás, en Perú,
señalaron que han sido objeto de discriminación por ser migrantes, ¿no? 30%, de los cuales un 31.6% de este total son mujeres refugiadas y migrantes. Discriminación de la comunidad LGTBIQ+. 62.7% de las personas encuestadas declararon que son o han sido objeto de discriminación por su identidad sexual, ¿no? Entonces, de las cuales el 83.6% de este total de 62.7% son población, si hablamos de razas, son población o comunidad LGTBIQ+, no blanca, ¿no? De hecho, hay un desagregado de razas, ¿no? Ahí nos damos cuenta, ¿no? El nivel de discriminación en general, ¿no? El nivel también de, no solo de discriminación, sino también de cuánta población, en el caso de los pueblos indígenas, estamos hablando en el Perú, ¿no? Porque para comenzar a entender los derechos, ¿no? de estos grupos, para comenzar a entender las políticas públicas y el rol que cumplen en la interculturalidad y los derechos humanos en las políticas, es bueno entender de quiénes estamos hablando, antes de qué estamos hablando. Ahora vamos a mirar la pantalla de protección especial, ven ahí, y sí, efectivamente, ¿no? Estos grupos que acaban de ver ustedes, y más, o sea, de hecho hay más, solamente he colocado algunos grupos porque puedo colocar aquí, no sé, el porcentaje de personas de la tercera edad que son maltratadas, ¿no? Que son objeto de violencia, puedo plantear también aquí las personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Pero ¿qué tienen en común estos grupos, ¿no? ¿Qué tienen en común estos grupos? Seguramente ya están pensando en, ¿no? Personas que quizá requieren, no quizá, requieren una protección especial, ¿no? ¿A qué me refiero con protección especial? ¿No? ¿Por qué se protegen especialmente a los derechos de estos grupos? Que tienen en común que son grupos en situación de vulnerabilidad. Ojo que no digo pueblos o grupos vulnerables. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, que soy mujer, y eso, ¿no? Que no soy quizá mujer, digamos, con más categorías, digamos, susceptibles de discriminación en una sociedad como esta, pero yo que soy mujer de por sí no soy vulnerable, sino que se me ha colocado en una situación tal, en la realidad, que yo no puedo en la práctica ejercer mis derechos plenamente. No se me permite ejercer mis derechos. Más bien existen obstáculos, barreras para que yo pueda ejercer mis derechos plenamente como mujer, ¿no? Y a su vez también, quizá de repente hay un par de personitas que están con el micrófono abierto. Le agradeceré, por favor, puedan... Entonces, quizá... Un momentito. A ver, por favor, si pueden silenciar las dos personas que están con el micrófono abierto, o el anfitrión de repente puede hacerlo. Ya, ok, listo. Ok, disculpen la distracción. Entonces, justamente, ¿no? Una de las razones por las cuales se protegen especialmente los derechos de estos grupos de aquí que acabamos de ver, ¿no? De las cifras, es, uno, su situación de vulnerabilidad. Ojo que, ya justamente entrando en el ejemplo nuevamente, yo no soy vulnerable porque sea mujer. Se me ha colocado en una situación de vulnerabilidad, que no puedo ejercer mis derechos de manera plena en la realidad, ¿no? Entonces, eso pues se refleja en una, o mejor dicho, es reflejo de una situación o un contexto de desigualdad y de brechas, ¿no? Siempre pongo el ejemplo del muro, quizás un poco simple, pero puede ayudar a graficar un poquito mejor la diferencia entre igualdad y equidad, que sí, son distintos, al menos en la teoría del derecho, ¿no? No se preocupen, no voy a procurar no llenar de conceptos jurídicos, porque entiendo que aquí estamos personas de distintas carreras o distintas procedencias en general. Imaginemos un muro, no sé si me logran ver en pantalla. Imaginemos un muro, ¿no? Entonces tenemos a tres personas de distintos tamaños. La idea es que estas personas, en este ejemplo, ¿no? Tienen derecho a ver al otro lado del muro, ¿no? Sin mayor obstáculo.
Entonces, la persona más alta va a poder, más alta en altura, va a poder ver al otro lado, imaginando pues que el muro sí, o sea, digamos, llega a un tamaño no mayor al de la persona más alta. Va a poder mirar al otro lado. La persona mediana, ¿no? Con mediana, sí, con mediana altura, va a poder quizá ver al otro lado, pero con mucha dificultad, quizá saltando, quizá empinándose, ¿no? Y pues la tercera persona, imaginemos que es la más bajita, no va a poder ver. En una lógica de la igualdad netamente, sí, los tres tienen las mismas oportunidades, ¿no? Están en igual oportunidad para ver atrás del muro, ¿no? Porque tienen un mismo suelo, está el muro en su delante, nadie los agarra, ¿no? Entonces, ellos pueden ver. Pero en la realidad no pueden ver al otro lado del muro. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesitan, de repente por ahí en el chat, un ejemplo, ¿qué podría necesitar la persona mediana y la persona pequeña para poder ver al otro lado? Puede ser muy simple de repente, ¿no? ¿Qué podría necesitar materialmente hablando? Ajá, un banquito, muy bien Eduardo, un banquito puede ser, ajá. Y este banquito va a ser de igual tamaño el que se le brinde a la persona de mediana estatura que a la de baja estatura, ¿ustedes creen? ¿Va a ser igual? ¿El mismo banquito, el mismo tamaño? Ajá, muy bien, Doris. Así es, de acuerdo a sus necesidades, exacto. Y pues en este caso la necesidad de una persona de baja estatura es mayor en cuanto al tamaño de la banquita, ¿no? O el banquito, que la persona de mediano tamaño, ¿no? Es decir, la de mediano tamaño va a tener un banquito de determinado tamaño, entonces la persona pequeña va a tener un banquito más grande. Y con eso se configuraría, digamos, una situación ya de equidad. ¿Por qué? Porque las tres personas pueden ver al otro lado del muro. Esto se suele interpretar, y de hecho lo hemos visto seguramente no sé, por ejemplo, en las redes sociales, en los comentarios de las personas que están a nuestro alrededor, en la televisión, en todo lugar, hemos escuchado seguramente, pero ¿por qué en nuestro ejemplo, ¿no? ¿Por qué la persona mediana y la persona, ¿no? Por poner, digamos, un adjetivo, la persona de mediano tamaño y la persona de tamaño bajo, ¿por qué tienen privilegios? ¿Por qué les dan banquitos? O sea, ¿por qué no le dan a la persona que es más alta? Simple, porque la persona más alta no necesita de un banquito, ¿no? Es una persona en realidad privilegiada que puede mirar sin necesidad de banquito. En cambio, estas otras dos personas sí lo necesitan. Y, digamos, como decía, es un ejemplo simple, pero que puede graficar muy bien esta protección especial. Los banquitos de distinto tamaño son medidas de protección especial, ¿sí? Es decir, medidas, bueno, eso se llama en el derecho anglosajón, esto proviene del derecho anglosajón, acciones afirmativas o de discriminación positiva, ¿no? De manera que se pueda equilibrar la balanza que está, ¿no? Desigual en la realidad, y pues la idea es tratar en lo posible de acortar las brechas, de eliminar barreras, y eso lo logra la protección especial. Una segunda razón, y digamos por la cual existe esta protección especial, y esto más se acomoda a grupos culturalmente diversos, como los pueblos indígenas, por ejemplo, que no son los únicos, es la identidad cultural. Este es un derecho fundamental, es un derecho que está en no solamente la Constitución Política, que es la norma más importante de nuestro ordenamiento jurídico, sino también en tratados internacionales. En suma, la identidad cultural, que es un derecho fundamental y un derecho humano, es básicamente el derecho a ser distintos, distintas, y a seguir siendo distintos, distintas, ¿no? Básicamente es eso, distintos, distintas en lo cultural. Y lo cultural no solamente se reduce a lo folclórico, porque usualmente cuando pensamos en pueblos indígenas, en comunidades nativas, campesinas, quizá el imaginario común sea, ¿no? Ellos bailando sus danzas folclóricas, ¿no? Vistiendo trajes típicos, quizá los platos típicos, en fin, que son una parte de cualquier cultura, digamos, de cualquier grupo humano. La cultura va mucho más allá. La cultura comprende también en este contexto instituciones sociales, políticas, instituciones normativas, ¿no? Tiene sus propias normas, ¿no? Internas, y todo esto se enmarca
en la libre determinación, que es el derecho madre de los, en este caso, bueno, más precisamente de los pueblos indígenas, ¿no? De ahí se desprenden todos los derechos colectivos e individuales de los pueblos. Entonces, ¿por qué esta protección especial? Uno, por la situación de vulnerabilidad, no somos vulnerables de por sí, ¿no? Y dos, por la identidad cultural que tiene que ser respetada y garantizada por los estados a grupos culturalmente diversos y que tienen derecho a seguir siendo diversos. Vamos con los enfoques que nos traen aquí, ¿no? Los enfoques son como pueden ver en la pantalla, de repente el video, yo estoy usando gafas en estos momentos. Para quienes tienen gafas quizá entiendan mucho mejor, y más aún para quienes tienen miopía, que si nos quitamos las gafas y vemos algún lugar lejano, ¿no? Es no muy probable, es totalmente no seguro que no podamos ver. Yo, por ejemplo, si miro algo lejano, voy a mirar súper borroso. En cambio, si es que yo me coloco los lentes, las gafas, voy a poder ver de manera más nítida y mucho mejor, ¿no? Voy a poder ver la realidad mucho mejor, valorarla mucho mejor, ¿no? Entenderla. Entonces, básicamente cualquier enfoque, en realidad no solamente el enfoque de interculturalidad y derechos humanos, sino también el de género, el enfoque generacional, el enfoque, en fin, un montón de enfoques, ¿no? Diferenciadores, son básicamente gafas, ¿no? Y en el caso de derechos humanos, lo vamos a ver intercultural, en el caso de derechos humanos, estas gafas, porque, ojo, cada enfoque es una gafa distinta, aunque a veces no vamos a tener que poner varias gafas al mismo tiempo, ¿no? Sobre todo en contextos de diversidad cultural, en donde pues tenemos que ponernos las gafas de los derechos humanos, de la interculturalidad, de género, en fin, ¿no? En realidad, en todas las realidades tendríamos que ponernos varias gafas, pero cada uno de esos enfoques representa una gafa, si lo queremos poner en un ejemplo cotidiano. Y lo que tienen en común ambos enfoques, como cualquier enfoque, es que son herramientas analíticas y metodológicas, ¿no? Son transversales, ¿no? Acá podemos ver justamente herramienta analítica, eso está igual. Transversales, ¿por qué? Porque tiene que estar chispeado en todos lados. Es decir, tiene que presentarse de manera transversal en todos los sectores, hablo de más precisamente del Estado, a nivel estatal, de los sectores, de los niveles de gobierno, de todo, digamos, a todo nivel, ¿no? En todos los ámbitos. El Estado, ¿no? Cuando ejerce su poder, sea a través de cualquier poder legislativo, ejecutivo, judicial, tiene que, digamos, ejercer sus funciones y sus competencias con estos enfoques. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre, en el caso, por ejemplo, del enfoque de derechos humanos, definitivamente, pues todos los seres humanos, no, por ser seres humanos, se nos tiene que aplicar este enfoque, ¿no? El enfoque de interculturalidad también, en realidad, a todas las personas, porque todas las personas somos, ¿no? De por sí diversas culturalmente. Aunque, bueno, quizá la protección especial va mucho más, eh, se da mayor énfasis a la protección especial a grupos, pues, no solamente culturalmente diversos, sino además en una situación de vulnerabilidad por esa diversidad cultural, ¿no? Y claro, el enfoque de derechos humanos, ¿qué supone? ¿No? ¿Qué es? ¿Qué es lo que supone? Y esos son tres términos que se maneja en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es el que nosotras, como Estado peruano estamos adscritos. Respeto, ¿no? Protección y garantía de derechos humanos, ¿no? Esas son las gafas de, ok, vamos a ver la realidad, vamos a tratar esta realidad, vamos a cortar las brechas, considerando esto, ¿no? El respeto, protección y garantía. Esos tres atributos, esos tres, digamos, funciones básicas de cualquier Estado con relación a los derechos humanos, provienen generalmente de estándares internacionales. Es decir, las obligaciones, ¿no? Porque así como nosotras que estamos escuchando esto, tenemos derechos humanos por ser seres humanos, sin excepción, así también el Estado al que nosotros pertenezcamos tiene la obligación, tenemos derecho, el Estado tiene la obligación, ¿no? De garantizarnos que nosotras podamos ejercer nuestros derechos libremente, ¿no? Y esta obligación proviene, entre otras fuentes, pero principalmente proviene de estándares internacionales. ¿Qué es esto?
Básicamente, estos estándares se encuentran en instrumentos internacionales, que sea que formen parte, sí, básicamente los que forman parte de nuestro ordenamiento. Por ejemplo, han escuchado quizá tratados internacionales, ¿no? Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, ese es un tratado internacional de derechos humanos, y otros tratados más, ¿no? El Convenio 169 de la OIT, de repente por ahí habrán escuchado, ¿no? Y si no, pues no hay problema, es un convenio que regula, es un convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que regula los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y tribales en países independientes, ¿no? Así es el título, digamos, largo del convenio 169 de la OIT, ahí están los derechos de los pueblos indígenas, colectivos e individuales, ¿no? Y claro, obviamente este enfoque de derechos humanos, si bien se aplica a todos y todas, pone mayor énfasis, al igual que todos los enfoques en realidad, ponen mayor énfasis en los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? Justamente los que hemos visto anteriormente, perdón que pase un poco rápido, que son estos, ¿no? Estos y más, ¿no? Más. Entonces pone mayor énfasis, es decir, mayor protección especial, ¿no? Y el fin, claro está, de este enfoque es, en particular, es el desarrollo humano sostenible, ¿no? Sostenible en el tiempo, sostenible, ¿no? Entendido como el desarrollo sostenible, que quizá para quienes sabemos un poco de derecho ambiental, ¿no? O relacionado con las ciencias ambientales, pues hay una suerte de triángulo idealmente equilátero, es decir, de tres partes iguales, ¿no? Donde tenemos pues un equilibrio entre la economía, lo social y el ambiente, ¿no? La idea es lograr que este enfoque de derechos humanos no se corresponda con un desarrollo humano sostenible. Enfoque intercultural, ¿qué es? Al igual que el enfoque de derechos humanos, es una herramienta analítica metodológica, es decir, es esto por ejemplo que ven aquí en pantalla, ¿no? Las gafas, son una herramienta que nos permite ¿qué? Ver mejor, ¿no? Para quienes lo usamos, claro, ¿no? Nos permiten ver mucho mejor, nos permite trabajar mejor, desenvolvernos mucho mejor en la sociedad, ¿no? Es una herramienta que nos va a permitir analizar, ¿no? Ver la realidad de manera más, de mejor manera, ¿no? Para que ningún grupo resulte perjudicado. Y en este caso, en enfoque intercultural, pues hablamos más precisamente de grupos culturalmente diversos, ¿no? Grupos, ojo, grupos en situación de vulnerabilidad, GSB, culturalmente diversos, ¿no? Y al igual que el anterior enfoque, como todos, es transversal, tiene que estar en todos lados, ¿no? Aplicarse en todas las funciones. Y supone un diálogo intercultural horizontal, ¿no? En las relaciones, intercultural, entre culturas, ¿no? La idea es que haya una relación, no solamente relación de por sí, sino relación horizontal, idealmente, y para que haya una relación horizontal tiene que haber una balanza bien equilibrada, es decir, tiene que haber ladrillitos, como hemos visto en nuestro anterior ejemplo, ¿no? Para la persona de mediano tamaño y la de pequeño tamaño, ¿no? La idea es que estén en igualdad de condiciones para que pueda producirse este diálogo intercultural, ¿no? Si no, no se va a poder producir este diálogo. Y claro está, al igual que cualquier enfoque, pues hablamos de un contexto, esto se enmarca en un contexto o surge de la necesidad de eliminar, ¿no? Este contexto de desigualdad y brechas. Y claro, hay tres estadios, quizá voy a mencionarlo muy brevemente porque se suele confundir entre estos tres términos, ¿no? Lo multicultural, lo pluricultural y lo intercultural, ¿no? Entonces, estas tres palabras, si bien están relacionadas por lo cultural, ¿no? Son tres palabras distintas. Imagínense una escalera, ¿no? Yo siempre trato de hacer ejemplos un poco gráficos para quizá algunas personas podamos, me incluyo, entender mejor de manera más gráfica. Imagínense una escalera, ¿no? De 3 escalones. Un primer escalón, subimos un escalón, y es lo multicultural. ¿Qué quiere decir en la práctica? Que, bueno, en un mismo espacio geográfico conviven, ojo, no necesariamente de manera pacífica, pero existen, ahí está, convivir no. Existen varios grupos, ¿no? Existen, nada más, grupos culturalmente diversos, ¿no? Quizá de repente se nos ocurre ciudades en donde hay guetos, ¿no? Digamos, eso sería un primer estadio, lo multicultural. Un segundo estadio, un segundo escalón sería el pluricultural, ¿no? El Estado ya reconoce, ¿no? Que hay diversidad de culturas,
¿no? Digamos que puede establecer cierta relación, no necesariamente pacífica, quizás hasta caótica, ¿no? Pero sí, e incluso esta relación quizá no solamente entre las culturas, sino también entre el Estado y las culturas, digamos, de grupos en situación de vulnerabilidad, la relación es bastante jerárquica todavía, ¿no? Bastante de mando, ¿no? De jerarquía, de sumisión. Y lo intercultural, que es el estadio final, digamos, al menos hasta ahora en la academia, el estadio final, el tercer escalón, sí, es el escalón que idealmente tendríamos que llegar. ¿Por qué? Porque, como señalaba, esto supone un diálogo intercultural, es decir, ya supone un diálogo entre culturas, ¿no? Entre culturas, que supone sí, o que debe de suponer una igualdad de condiciones, ¿no? Previamente que se den las condiciones para que pueda haber este diálogo, ¿no? No un diálogo de arriba para abajo, no, por ejemplo, si lo queremos llevar a la práctica, quizá no mesas de diálogo con 20, y no miento, no estoy exagerando, con 20 representantes del gobierno y 1 o 2 representantes de los pueblos indígenas, ¿no? Y que además tengan los representantes, porque claro, tienen voz y voto obviamente por ser representantes del gobierno, y los pueblos pues apenas tengan voz, si es que tienen voz. En la práctica fácil, en la norma se puede establecer que tienen voz, pero en la práctica pues o no se les escucha, o no hay la confianza suficiente, porque esta confianza pues se tiene que construir, y pues con justa razón los pueblos no la tienen al 100% al menos con el Estado peruano, y en realidad con los gobiernos, porque bueno, ya tantos años, ¿no? Siglos de dominación, en fin, siglos de discriminación, ¿no? Contra los pueblos indígenas, que pues qué confianza se va a generar ahí. Entonces, por eso decía que tienen que generarse las condiciones para poder establecer ese diálogo, y que de este diálogo, ¿no? Surja una situación, pues, ya no de desigualdad, sino de igualdad o de equidad, mejor dicho, y cero brechas, ¿no? Ahora, cuando los enfoques se juntan, ¿no? O sea, de hecho, justamente hablaba, ¿no? De que los enfoques son gafas, ¿no? Y que en realidad siempre se van a requerir varias gafas, no solo una, varias gafas, incluso al mismo tiempo, ¿no? Una gafa sobre otra, sobre otra, sobre otra, que va a permitirnos que ver la realidad mucho mejor. Y mucho mejor, ¿por qué? Porque esto va a tener como finalidad justamente reducir o eliminar, ¿no? La discriminación, y más bien promover la igualdad o la equidad. Entonces, la idea es, cuando estos dos enfoques se juntan, ¿no? Hablamos también de empoderamiento, y no solamente me refiero a los pueblos indígenas, en general, cuando hablamos de enfoque de derechos humanos, nos referimos a las personas en general en situación de vulnerabilidad, mujeres, comunidad LGTBIQ+, ¿no? Incluso, si es que lo vemos de manera más detallada, cuando hablamos de mujeres, por ejemplo, no podemos hablar de un solo bloque, ¿no? Porque las mujeres, si bien, ¿no? Como categoría amplia, somos discriminadas y venimos siendo discriminadas, pero somos discriminadas en distinto grado. ¿Por qué? ¿No? Porque justamente, ¿por qué somos discriminadas? Porque justamente mientras más categorías de discriminación o susceptibles de discriminación en este tipo de sociedades se acumulen, peores. Imagínense ustedes, ¿no? Ya, yo por ser mujer, ya, soy discriminada. Pero además, imagínense una persona a mi costado, que es mujer, que es indígena, que además, y sin caer en estereotipos, es analfabeta, que además quizá tiene alguna discapacidad visual, ¿no? Etcétera. Van acumulándose, peor es el grado de discriminación que sufren las personas, ¿no? En este caso, pues la mujer que por ser, ¿no? Por ser indígena, por ser analfabeta, etcétera, sufre mayor discriminación. Entonces no es bueno tampoco, o no es lo ideal de referirnos a las mujeres discriminadas, sino las mujeres pues somos culturalmente diversas, en nuestra identidad sexual también, entonces hay que referirnos quizá a mujeres quizá racializadas, ¿no? Mujeres etnitizadas, etcétera, ¿no? Igual en la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Igual en los pueblos indígenas, ¿no? Quizá también se enmarca o se suele
vamos a llamarlo de manera coloquial, meter en el mismo saco a todos los pueblos, ¿no? Cuando todos los pueblos son distintos, ¿no? Generalmente se piensa, pueblo indígena, ya, tiene su choza, ¿no? Es un imaginario, es un estereotipo, ¿no? Social que se tiene, ¿no? Tiene su choza y está, y esto, ¿no? No. Cada pueblo es distinto, cada pueblo es distinto en cuanto a sus normas internas, su lengua, ¿no? Incluso también el nivel de integración, o el nivel, por no llamar integración, porque parece asimilación, el nivel, digamos, de contacto que tiene con las ciudades, por ejemplo, ¿no? Bueno, incluso hay comunidades nativas en ciudades. Ustedes de repente, si están en Lima Metropolitana, tenemos aquí una comunidad nativa. De repente, si alguien por ahí, estoy segura que por ahí alguien sabe qué comunidad nativa me refiero, quizá lo ponga ahí. Así es, Cantagallo. Muy bien, Cantagallo. Es una comunidad Shipibo-Conibo, y bueno, en realidad hay mucho que explorar en Si este lo vemos campo. así, cada pueblo joven en realidad es una comunidad nativa que se ha ido aculturando para vivir en la ciudad, ¿no? Gracias, Nicola, por la pregunta. No, porque tiene que cumplir una serie de características, que en realidad son 3, básicamente, ¿no? O sea, claro, bajo esta perspectiva, cualquier grupo humano podría ser pueblo indígena, pero no. De hecho, el Convenio 169 de la OIT, y gracias por traer este tema, Nicola, en el artículo 1, ¿no? Por ahí de repente pueden revisar el Convenio 169 de la OIT, señala a qué grupos, ¿no? ¿Qué características tienen que tener estos grupos para que se le aplique, en este caso, el Convenio 169 de la OIT? Claro, ¿no? pero ahí, O sea, por ejemplo, hay criterios un de tema, identificación. porque mira, por ejemplo, en minería hay comunidades quechuas, o sea, hablan quechua y cumplen con los requisitos para ser comunidades nativas, pero en minería dicen, oye, hablan quechua como el resto de Perú y son comunidades andinas como el resto de Perú, por tanto no deberían serlo, ¿no? Los requisitos. Pero Gracias. a lo que ahí ves que sí, ¿no? O sea, hay comunidades, No, han no, venido está bien. comunidades de todos sitios, ¿no? Por ejemplo, Sí, los aymaras, ¿no? Hay comunidades aymaras que hablan aymara y solamente hablan aymara en Puno, y son chiquitos y cumplen con los requisitos para tal, pero como les ha ido tan bien, han creado mica, han diversificado, han crecido, entonces como que no califican porque no son pobres, ¿no? Entonces como te digo, es complejo, ¿no? Se han desarrollado de diferentes formas. Gracias, Nicola. La pobreza no sería uno de los criterios diferenciadores, ¿no? De hecho, usualmente, y siguiendo tu ejemplo, usualmente también se suele pensar del otro lado que indígena que tiene un reloj, ¿no? De metal, o tiene un celular o zapatillas, pues ya deja de ser indígena. Y en realidad, como señalaba, estos 3 criterios que son importantes de tener en cuenta son 2 objetivos y 1 subjetivo, del artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. 2 objetivos que son la descendencia, ¿no? de población que ha estado asentada desde antes de la colonia, o de antes del establecimiento de fronteras de cada estado, ¿no? En el que se encuentra. 2, un segundo criterio objetivo, es que conserven de manera total o parcial sus instituciones en general, políticas, normativas, culturales, lingüísticas, etcétera, ¿no? O sea, el hecho de que quizá una comunidad esté perdiendo la lengua, ¿no? No quiere decir que deja de ser pueblo indígena, porque muchas veces pierden la lengua porque justamente hay de parte de agentes externos, pues que promueven lamentablemente que la lengua se extinga, ¿no? Esto ya, de lo largo de la historia podemos ver varios ejemplos. Y tercero, y lo más importante en realidad, y ahí está el quid del asunto, es la autoidentificación como indígena. Claro, quizá acá podríamos decir, bueno, entonces cualquiera que se autoidentifica como indígena lo es y se le aplica el Convenio 69 de la OIT. No es tan simple como eso. O sea, mejor dicho, no es que, digamos, cualquiera pueda hacerlo, pero sí, efectivamente, tendría que reunir estos 3 criterios, el más importante es el subjetivo, ¿no? Porque imaginemos, pues, que una comunidad campesina, si queremos ir al mismo ejemplo, ¿no? Una comunidad campesina en la que hablan quechua, y no mantienen la lengua, quizá en parte, porque usualmente en las comunidades, y hablo por las amazónicas, que conozco más, los hombres son quienes hablan castellano y la lengua originaria. Generalmente las mujeres solamente hablan la lengua originaria, no en todos los casos. Yo puedo hablar, por ejemplo, por los ayánicas de la Selva Central, ¿no? Donde yo he trabajado ahí, en otros también, pero más ahí en esa zona. Puedo decir que, por ejemplo, las mujeres no hablan mucho el castellano, o no lo hablan,
¿no? Entonces, a pesar de eso, ¿no? De que quizá, incluso las personas más jóvenes ya están dejando, lamentablemente, de hablar la lengua, o la dejan de usar, digamos, poco a poco, ¿no? La usan, pero ya no tanto, ¿no? Como si usan el castellano. Entonces, el punto aquí es que, digamos, estos tres criterios son importantes para poder determinar si es que a un grupo determinado se le aplican o no los derechos de los pueblos, ¿no? Y de hecho, tengo aquí para quizá comentarles acerca del reconocimiento a nivel nacional como pueblo, ¿no? O sea, de hecho, hay reconocimiento como comunidad nativa, campesina, ¿no? Pero es distinto. ¿Por qué? Porque estas denominaciones, para ya no marearlos mucho, estas denominaciones se dieron en gobiernos distintos, ¿no? De hecho, la de comunidad campesina se dio en el gobierno de Velasco, que, digamos, tenían como propósito inicialmente, digamos, tenían un fin más de administración territorial, ¿no? Para facilitar la administración territorial, geográfica, en fin, ¿no? Pero no se corresponden exactamente con la definición o con los criterios de identificación de los pueblos del derecho internacional del cual el Estado peruano es parte, ¿no? En el caso del Convenio 69 de la OIT. Y para quienes de repente no somos abogados, abogadas, estamos estudiando derecho, imagínense una pirámide, ¿no? Y este es nuestro ordenamiento jurídico. Y en la pirámide, en la parte más alta, o sea, las normas máximas, o sea, que las de abajo deben respetar, son la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos. Los dos están en el mismo nivel. Lo que haya más abajo, leyes, reglamentos, etcétera, tienen que obedecer a lo que está más arriba, ¿no? ¿Y qué dice lo que está más arriba? Justamente esos tres criterios. ¿Qué estableció al principio la ley de consulta previa del 2011? Más criterios. Mientras más criterios, ¿no? O más requisitos pongas, menor va a ser la protección. Es un tema súper largo, pero súper interesante, ¿no? Acerca de quiénes son, quiénes no son pueblos, ¿no? Y con respecto a las comunidades, también hay leyes, de hecho, para cada una, para comunidades nativas y para comunidades campesinas, pero digamos, pueden compatibilizarse en la práctica con las normas que están más arriba y a las cuales el Estado peruano tiene la obligación, digo obligación, de cumplir, porque ¿qué pasa si es que no las cumplen? ¿No? Incurre el Estado peruano en responsabilidad internacional, es decir, se le puede demandar a nivel internacional. Y esto puede acarrear un costo económico, varios tipos de costo para el Estado. O sea, básicamente pagamos todos, ¿no? Todas, porque el Estado no protegió quizá debidamente, ¿no? A los pueblos. Pero digamos, dentro de esta lógica, pues, hablamos de tres criterios, ¿no? Entonces, siguiendo con voy a ver cuánto tiempo me queda, pero gracias por sus intervenciones. Entonces, hablamos de acá, ¿no? Justamente me refería al ejemplo de las mujeres indígenas, ¿no? De las mujeres quizá no racializadas, sí racializadas lamentablemente, ¿no? Interseccionalidad. Cuando hablamos quizá del enfoque de género, ¿no? Aquí también entraría, es muy difícil separar los enfoques cuando hablamos de una realidad determinada, ¿no? Hablamos de interseccionalidad, es decir, de ver que hay diversidad en un mismo, digamos, en una misma categoría llamada pueblos indígenas, llamada mujeres, ¿no? Mujeres. Hay una serie de categorías, aunque, bueno, sí, categorías de discriminación, lamentablemente de opresión múltiple, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿Para qué sirve identificar eso? Para que luego podamos, bajo estas herramientas, bajo estas gafas, podamos nosotros construir políticas públicas, ¿ah? Políticas públicas que puedan realmente servir, que pueden realmente sí, servir a las necesidades de estos grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? De estos grupos de aquí, ¿no? Políticas públicas justamente que en la realidad sirvan, que en la realidad puedan servir ¿para qué? Para esta protección especial, ¿no? Entonces, ¿no? Ahora, ¿no? Teniendo más o menos el concepto o los conceptos de ambos enfoques, ¿no? Y de hecho, pues, da mucho para hablar porque también es interesante saber cómo es que en la realidad se materializan estos dos enfoques, ¿no? Como de repente sabemos en la teoría que el enfoque interculturalidad sí supone el diálogo, ya. ¿Cómo es que en la realidad podemos aplicar esto? ¿No? O sea,
cómo huele, cómo se come, cómo, ¿no? Cómo, básicamente, ¿no? Cómo con los sentidos podemos aplicar esto, ¿no? Y una de las varias formas va a depender de cada contexto, va a depender de qué situación en particular estamos hablando, ¿no? Básicamente tienen que generarse condiciones. Hablo del caso de la interculturalidad. Condiciones como, por ejemplo, si estamos en un proceso de consulta previa, ya que hablamos, por ejemplo, del ejemplo de la minería, ¿no? En una comunidad quizá campesina quechua, si es que hay un proceso de consulta previa, ¿no? En este proceso de consulta previa se tienen que generar, antes de iniciarse todo este proceso que tiene varias etapas, tiene que generarse condiciones, por ejemplo, ¿no? Usualmente, y digo porque yo estaba presente en algunos procesos de consulta previa a nivel nacional y regional, usualmente, sobre todo en los proyectos o las normas de nivel nacional, suelen citarse pues a los pueblos en Lima, ¿no? O si es que es regional, en la capital, ¿no? En la capital de, digamos, la región a la que pertenezca, a la que pertenezca sin los pueblos que se quieren consultar. Entonces, claro, generar facilidades, ¿no? Ok, ya estás quizás sacándolos de sus comunidades, estás sacándolos de sus hábitats naturales, los llevas a la ciudad, quizá ¿no? No se sientan en plena confianza como se sentirían en sus mismas comunidades, y bueno, ya. Los llevas de repente, usualmente suele suceder en hoteles, ¿no? En recepciones de hoteles, ya. Genera condiciones, ¿no? Viáticos. Que las mujeres tienen que viajar con sus niños, que viajen con sus niños, que las mujeres quizá, que si bien ¿no? se cumple cierta cuota de género en participación ahí, en el mismo proceso, ¿no? Quizá las mujeres no se atreven a hablar, y no porque, digamos, sean unas, entre comillas, quedadas, o no quieran hacerlo, sino porque quizá en la práctica, cuando hablan, no se les suele prestar atención, o se suelen burlar de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para que este proceso de consulta en particular del ejemplo sea intercultural, sea con enfoque de género, ¿no? Cumpla con todas estas, digamos, sí, estos enfoques, ¿no? Y todo lo que implica esos enfoques, para que en la realidad, pues, pueda acortarse esta brecha, ¿no? Esta brecha para que la equidad gane a la inequidad, ¿no? Justamente. Entonces, buena pregunta, Cintia, buena pregunta. La voy a contestar al final, ¿sí? Pero ahí, muy buena pregunta, ¿no? ¿En qué momento ya. A las dos preguntas, al final, ya me falta poquito en realidad, pero gracias por sus preguntas, Cintia y Betsy. Vamos a contestarlas hasta el final. Entonces, ¿no? Ahora, estos enfoques en las políticas, vamos mezclando más, ¿no? Vamos adentrándonos más en el tema, ¿no? Y de hecho creo que me quedan unos pocos minutos. Entonces, actualmente no son todas, o sea, puse aquí las más resaltantes y también las que me cabieron las que pudieron caber en esta diapositiva, pero básicamente, y aquí explico los colores, ¿no? Los que están en azul, bueno, todas estas son políticas públicas peruanas, pero ojo, no todas son aprobadas. Los que están en azul son las que ya han sido aprobadas, efectivamente, ¿no? O sea, ya están en vigencia, en teoría. Lo que está en verde, no lo he actualizado, pero creo que todavía no se ha aprobado, de repente corríjanme, en la Política Nacional de Pueblos Indígenas, hasta donde yo sabía todavía no. Lo que está en rojo es, digamos, ni siquiera está en proyecto, pero son temas que los pueblos indígenas demandan, que también existan políticas públicas, ¿no? ¿Y por qué me refiero a pueblos indígenas? Porque claro, al principio me referí que cuando hablamos de interculturalidad no solamente hablamos de pueblos, hablamos de grupos culturalmente diversos, pero dado el espacio que tenemos, sí estoy haciendo más énfasis en los pueblos indígenas, ¿no? Se cuenta con mucha más información, ¿no? Y bueno, entonces por esa razón. Entonces, rojo, lo que se demanda desde los pueblos, pero aún no hay, digamos, señales de que siquiera haya un proyecto. Lo que está en verde es lo que está así a punto de salir del horno, y lo que está en azul es lo que ya está aprobado, ¿no? ¿Y cuál es, digamos, para no mencionar cada uno, pero la particularidad de todos estos? O sea, bueno, la Empresas y Derechos Humanos ha sido aprobado, al igual que, es que hay unos que fueron aprobados en grupo. Bueno, estos dos, Empresa de Derechos Humanos y de Lenguas Originarias, fueron aprobados el año pasado, poquito antes, por no decir un día antes, ¿no? De que salga el anterior gobierno,
lamentablemente no fueron objeto de consulta previa propiamente, ¿no? El de lenguas originarias no hubo un proceso de consulta previa. Y claro, ahí está justamente la pregunta, justamente de Cintia, ¿no? De la consulta previa. Tiene que aplicarse la consulta previa. En todos estos tendría que haberse aplicado. Aquí sí se aplicó, aquí se aplicaron talleres. Ahora voy a explicar la diferencia entre talleres y proceso de consulta previa propiamente. Aquí sí se aplicó consulta previa, aquí no, aquí tampoco. No, aquí en transversalización propiamente vamos a decir que sí y no. En lenguas originarias no. Y claro, quizá la razón que pudiesen dar desde el Estado para no aplicar la consulta previa aquí es quizá por la pandemia, ¿no? Por la imposibilidad de reunirse físicamente. Y quizá también se les ha ocurrido a algunos estados hacer procesos de consulta previa virtuales, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no es posible hacerlo, porque se estarían vulnerando en realidad varias garantías que tienen que cumplirse en ese tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, la buena fe, la transparencia, ¿no? Y de hecho, pues, por poner un ejemplo en la realidad, ¿por qué no podrían darse estos procesos de consulta previa virtuales, ¿no? Porque claro, aquí ustedes cuentan con internet, ¿no? Pueden mirar a través de la pantalla, tienen una laptop, tienen una conexión de internet más o menos aceptable, ¿no? Manejan ustedes tecnología, en mayor o menor grado, al menos saben manejar el Zoom, ¿no? Quienes están aquí mirando, saben leer, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? En fin, una serie de circunstancias más que nos permiten acceder a este medio. Pero en el caso de los pueblos, pues no necesariamente es así. Desde que el internet o es bajísimo o es inexistente en las comunidades. Y tienen que desplazarse, lo digo con conocimiento de causa, tienen que desplazarse hasta un día, quizá caminando, para lograr agarrar conexión, si es que agarran una buena conexión, ¿no? Y si agarran conexión, imaginemos, ¿no? Agarran conexión, que tienen que caminar un día o viajar un día, porque no estoy exagerando, esto suele suceder, ¿no? Viajan, ya se ubican, ok. Manejar Zoom, sí, pueden aprender, pero no es usual, sobre todo en comunidades más alejadas, entre comillas, de la ciudad, ¿no? Quizá muchas personas son analfabetas y no pueden leer, ¿no? Justamente puse ejemplos aquí, ¿no? De que ustedes quizá sí podemos hacer esto y los pueblos no. Ojo, no es, digamos, sí, el idioma también, Cintia, muy bien, el idioma, así es, ¿no? Imagínense ustedes, asumo, bueno, no asumo, pero asumiremos a manera de ejemplo que aquí todos y todas tenemos como lengua materna el castellano. Asumiremos. No necesariamente va a ser así, pero para nuestro ejemplo. Imagínense ustedes que, bueno, sí, manejamos en inglés. Es más, manejamos en inglés un nivel muy avanzado, ¿ok? Y queremos escuchar quizá, no una conferencia, o no una ponencia, un webinar como este, queremos escuchar quizá, no sé, un juicio en el que se nos juzga a nosotros, a nosotras. Queremos escuchar de repente el diagnóstico de un médico, una médico. Queremos escuchar, ¿no? ¿Cuál va a ser el destino de nuestro pueblo, ¿no? O sea, queremos entender al 100% de qué nos están hablando, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, cuando va a una comunidad, ¿no? Y quiere hacer este proceso de consulta previa. Entonces yo particularmente prefiero que me hablen en mi lengua materna. Si bien puedo saber inglés, ¿no? En este ejemplo, puedo saber inglés y, ¿no? Yo prefiero, me siento más cómoda, me siento más en confianza con mi lengua materna, ¿no? Entonces cuando hablamos de proceso de consulta previa, hablamos del destino de pueblos, ¿no? Incluso hay algunos casos en que se requiere ya el consentimiento, ¿no? O sea, es decir, que sin el consentimiento de los pueblos no hay proyecto, no hay norma, ¿no? Son casos contados, pero, digamos, son medidas que en estos procesos de consulta previa, no luego se aprueban o no se aprueban, que definen el destino de los pueblos. Entonces no se trata de cualquier cosa, ¿no? Y contestando la pregunta justamente de Cintia, ¿no? ¿En qué momento se debe aplicar? Y es una muy buena pregunta, ¿por qué? Porque al menos en hidrocarburos, en minería quizá, y me da la razón quizá Nicola, de repente ya conoce un poco el tema minero o está interesada en ese tema, pero y las demás aquí, ¿no? Que en el caso de concesiones mineras, ¿no? Hay
hay un debate, sí, pues un debate que en realidad debería estar ya saldado hace tiempo, ¿no? Porque en realidad la consulta previa se aplica cuando hay una situación, ¿no? De posible, es decir, cuando cierta medida legislativa, ¿no? Normas en general, legislativa o administrativa, por ejemplo, un decreto supremo, ¿no? O sea, un proyecto minero, un proyecto de hidrocarburífero, un proyecto de infraestructura, ¿no? Cualquier proyecto sea susceptible de afectar, ¿ah? Susceptible de afectar a los pueblos, ¿no? Directamente, dice el convenio 69 de la OIT, claro, afectar, ojo, afectar usualmente lo conseguimos como afectación negativa, no como impactos negativos, pero afectación también, ¿no? Afectar, o sea, que influye, ¿no? Que está ahí, que va a cambiar de alguna manera la situación, en este caso de los pueblos. Pero afectación también puede ser positiva, pero ojo, lo positivo y lo negativo es totalmente relativo. Lo que para nosotros, nosotras puede ser quizá positivo, ¿no? De repente, no sé, se nos ocurre colocar más torres de extensión, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Puede ser positivo porque vamos a tener más electricidad, en fin. Puede ser negativo para ellos, ¿no? Para los pueblos, para un pueblo particular, ¿no? Y claro, de repente ahorita nos preguntan, pero ¿cómo es posible si más tecnología, más electricidad es lo mejor para la civilización, ¿no? Si no, ya no eres civilización. Entonces, ¿cómo quieres vivir en el atraso? Y claro, entonces, digamos, de la mano también está, ¿no? Es que todo se mezcla, ¿no? Todo confluye, no solamente instrumentos jurídicos, sino también nociones antropológicas, nociones de gestión pública. Y antropológica, ¿por qué? Porque hay un término, ¿no? Que de repente lo han escuchado, de repente no, que se llama alocronismo. Alo es una palabra, ¿no? Así es, así antes de ir con el alocronismo, así es, Eduardo, toda actividad humana genera afectación. Sí, es muy subjetivo, muy subjetivo. Quizá esto pueda aclarar un poquito más las cosas. La palabra alocronismo es una palabra de origen griego. Alo significa otro, cronismo significa tiempo, otro tiempo, ¿no? Esta visión alocronista que aún se mantiene, no solo en el Estado peruano, sino a nivel de sociedad general, porque, bueno, hemos sido criadas así, lamentablemente, pero podemos deconstruirnos y en fin. Esta visión alocronista sugiere que las personas, en este caso, los pueblos indígenas, son seres de otro tiempo, son seres de otra, ¿no? De otra época, que tienen que ser traídos a la modernidad, a la civilización, ¿no? O sea, alocronismo, otro tiempo, ¿no? Porque están atrasados, porque están desfasados, sus costumbres son caducas, no sirven, ¿no? Más bien lo que sí sirve es la tecnología, ¿no? Todos los servicios, digamos, que nosotros llamamos básicos, ¿no? El agua potable, en fin, varios, ¿no? Ahorita quizás surjan algunas preguntas al respecto, ¿no? De quizá entonces bajo esta lógica no le damos ningún servicio básico a los pueblos indígenas, tampoco es cierto. Pero digamos, bajo esta lógica, pues, ¿no? La idea es que se asimilen, ¿no? Que dejen sus viejas costumbres, sus costumbres, pues, que nada, no, ya no sirven. ¿Para qué? ¿Para qué si ya estamos en la modernidad, en el siglo XXI, ¿no? Y no es así, porque, y en ese sentido, esta visión subjetiva, justamente como sugiere Eduardo, o esta cuestión más subjetiva, en realidad es una visión, sí, es una visión relativista, ¿no? Pero que, pues, versus la visión alocronista que tantos pueblos ha eliminado, que tantas lenguas se han extinguido forzosamente, ¿no? Entonces, justamente el Convenio 169 de la OIT, que es del año 89, ojo, el Convenio 169 de la OIT es del año 89, en Perú es vigente desde el año 95, pero anteriormente a ese Convenio 169 de la OIT estaba el Convenio 107 de la OIT, es como su antecesor, es del año 57, de 1957, ¿no? Y ese convenio anterior, ¿qué decía? Tenía esa visión alocronista, ¿no? La idea es que estos pueblos, ¿no? Vayan dejando poco a poco, o sea, que la situación de los pueblos es como de tránsito, ¿no? Sus costumbres, pues ya las van a ir dejando poco a poco y se van a asimilar, se van a integrar a la sociedad, ¿no? Van a dejar todo lo atrás, toda su identidad cultural la van a dejar atrás y pues nada, se tienen que asimilar e igualar a la cultura hegemónica. Entonces, esto fue proscrito totalmente, es decir, prohibido totalmente por el convenio 169 de la OIT del año 89, ¿no? Y es en este convenio en que nos regimos, ¿no? Es justamente la identidad cultural, el derecho a ser distintos, distintas, y el derecho a seguir siendo distintos, distintas, ¿no? Lo mejor para mí no necesariamente es lo mejor para
¿no? Y pueden surgir muchos ejemplos con relación a eso. Y bueno, entonces, sí, más o menos ese es un panorama general. Defensores indígenas han escuchado quizá del Acuerdo de Escazú, para ir terminando porque ya se me pasa un poco la hora. ¿Han escuchado del Acuerdo de Escazú? Este es súper importantísimo, súper, súper importante. ¿Han por ahí escuchado referirse, aunque sea, no quizá han estudiado, pero al Acuerdo de Escazú? Quizá está muy sonado, quizá no ahora tanto, pero estuvo muy sonado el 2019, 2020. Si no han escuchado el Acuerdo de Escazú, brevemente es un acuerdo, así es, Kelly, así es, sobre asuntos ambientales. Sí, básicamente protege, o sea, digamos, se marca en tres... El Congreso no aprobó. Protege, así es, en concreto, en simple, el Congreso no ha aprobado todavía. ¿No? De hecho, el Congreso, o sea, sí pasó, o sea, todo tratado internacional de derechos humanos tiene que pasar como por dos filtros a nivel nacional: el presidente de la República, que tiene que aprobar, ya, check, y el Congreso de la República, que tiene que ratificar, no check, ¿no? Se archivó. Y este tratado, ¿por qué es tan importante? Este Acuerdo de Escazú, ¿por qué es tan importante? Porque, entre otras cosas, permitiría una mayor protección de verdad, porque con los protocolos y mecanismos que existen, no hay una evidencia de protección real de las personas defensoras de derechos humanos en general, ¿no? Defensoras indígenas. Entonces, sí es necesario reforzar. ¿Cómo reforzamos esta protección en esta materia? En justicia ambiental, en transparencia, ¿no? Para la ciudadanía, ¿no? Justamente aprobando esto. Este Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional de derechos humanos, va a tener el mismo nivel, el mismo rango, el mismo peso que la Constitución política, al igual que todos los tratados de derechos humanos, ¿no? Y eso lo dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Se establece en la teoría. Entonces, mira, yo te quiero hacer una preguntita acá, sí. ya. Por ejemplo, mira, cuando hablamos de territorios indígenas y comunidades nativas, se supone que también las que están en la parte andina, ¿no? Sin embargo, vemos que mientras en la selva se oponen a los proyectos de petróleo o minería metálica, no metálica, porque prefieren vivir como están en el estado de selva que vivir con minería, en la sierra lo que quieren es que se les pague dividendos, o sea, por eso está el corredor minero, por eso bloquean las minas, por eso cierran los campamentos, hay violencia, etc. Entonces, esas comunidades, o sea, aducen ser comunidades nativas, supuestamente están afectadas, sus principios históricos, etcétera, etcétera, pero en casi, desde la época del incanato y antes se practicaba minería, ¿no? Y en realidad ellos solamente aducen esta calidad de ser minería para poder ser parte de los beneficios de la minera, pero este dinero de la minera la usan para comprar camionetas, pistas, poner hoteles, restaurantes, ¿no? Entonces no hay como que una cierta dicotomía que mientras, o sea, más puro es el estado de la etnia, digamos selva, por decir, que no tener minería y mantener el estatus, como en la sierra utilizan ese estatus para, al final lo que quieren es enriquecerse, ¿no? O sea, hay un tema, bueno, cultural, complejo, etcétera, ¿no? Pero al final no lo hacen para proteger sus comunidades, para proteger su idioma, su forma de vida, ¿no? Sino simplemente lo hacen por una extorsión económica, ¿no? Gracias, Nicola. Particularmente yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos en particular a los pueblos indígenas, ¿no? Con esto no estoy diciendo que no existan quizá de parte de estos grupos en general, no solamente pueblos indígenas, ¿no? Quizá situaciones aisladas, quizá de aprovechamiento, en fin, que no, quizá no vengan al caso mucho hablar en este espacio, pero básicamente, en todo caso, si es que un pueblo quiere beneficios, está en total derecho, porque es uno de sus derechos colectivos, protegidos por el Convenio 69 de la OIT. ¿En qué se gasta el dinero? Para no entrar en mucho detalle, quizá en cuestiones que sí pueden pasar, la mirada quizá tiene que ser distinta, ¿no? Pero esto de en qué gastan, ¿no? Qué tan puros son, ¿no? Esto de lo puro, por ejemplo, quizá sale esta duda cuando hablamos de que uno de los criterios objetivos para identificar a los pueblos sea que no, que cuenten de manera total o parcial, ojo, esto de puro, no puro, quizás no sea el término más adecuado, sino de manera no total. Me refería a un esquema racial, por si acaso, ¿eh? No me refería a un esquema racial. Ajá. Sí, gracias, Nicola. Vamos a culminar un ratito para poder pasar a las preguntas que están en el chat. Agradecería, porfa, que
podamos escuchar esta última partecita, pero sí, el ejemplo que pones, pues, lamentablemente quizás sea producto de justamente de no tener esta mirada de la protección especial, ¿no? Todavía, ¿no? Esta visión neocronista quizá en que Estado papá, ¿no? O nosotros que somos de parte de una cultura hegemónica, una sociedad más o menos, entre comillas, civilizada, ¿no? Enseñemos a las comunidades cómo usar el dinero, enseñemos cómo es que deben administrar, ¿no? Sus recursos, ¿no? Y pues la libre determinación queda arrimada a un rincón, ¿no? Ahora, si nos ponemos a hablar del ejemplo en concreto de las camionetas, ¿no? Quizá sin entrar en una región en particular, pero lo de las camionetas, los gastos quizá en cosas así, pues quizá también tengamos que ver el otro lado, ¿no? Qué cosas también promueven que haya eso, ¿no? Necesariamente. Además, cada uno tiene el derecho de comprar lo que quiera en realidad, pero si hablamos, por ejemplo, de casos mucho más fuertes, en caso de trata, por ejemplo, ¿no? En el caso de trata de personas, que hay mucho, lamentablemente, en el ámbito amazónico, ¿no? Se dice, bueno, al final, pues, estas actividades ilegales, porque están de la mano, casi siempre van de la mano, ¿no? La minería ilegal, en fin, esas actividades ilegales, tala ilegal, casi siempre traen situaciones de trata de personas, más específicamente de chicas, ¿no? De chicas jóvenes. Entonces, esto, claro, esto se ve facilitado por la construcción de carreteras y no supervisión por parte del Estado, ¿no? Construcción de carreteras más precisamente estrechas carrozables, ¿no? Y estas estrechas carrozables, estas trochas carrozables, pues facilitan la entrada de más personas que promueven la trata, ¿no? Es todo un mecanismo, no es tan simple quizá como verlo, ¿no? Como que, bueno, es que son culpables por meterse en la trata, son culpables porque compran la camioneta, ¿no? Esto es ver el panorama completo, ¿no? Es ver todo el panorama completo, ¿no? Es bien complejo, ¿sí? Estamos en un estado todavía en que la interculturalidad no es transversal. Deberíamos estar, como somos un país tan diverso y con mucho orgullo a veces decimos, somos un país diverso, ¿no? Tenemos muy buena comida, una diversidad de comida, pero cuando hablamos de diversidad cultural, política, diversidad, ¿no? De pueblos indígenas, ¿no? Como instituciones también, ahí sí quizá la diversidad no es tan bonita, ¿no? Cuando hablamos de proceso de consulta previa, pero sí cuando hablamos de folclore, ¿no? Cuando hablamos de danzas, ¿no? Pero sí, yo creo que esto da para conversar muchísimo más, y quería yo pasar a esta parte. Acá han surgido bastantes preguntas, acá me parece súper bueno. Y antes de ir a esta diapositiva final, porque es la final, en realidad, esta es como, me olvidé de colocar que esto es como recomendaciones que yo suelo, no solo yo, o sea, son recomendaciones que generalmente los pueblos y en general la sociedad civil suele dar para que puedan estos dos enfoques y todos los enfoques en realidad diferenciadores tener cabida, tener lugar realmente en las políticas públicas, ¿no? Vamos primero con las preguntas, que ya estoy yendo al revés. Toda actividad humana, a ver, justo Betsy preguntaba, ¿no? ¿Cómo conciliar enfoques de desarrollo hegemónicos, extractivistas con perspectiva de buen vivir? Muy buena pregunta. ¿Qué recomendaciones específicas plantearía para ello? Acá están las recomendaciones, justamente. Gracias, Betsy, por tu pregunta. A ver, vamos primero con Betsy, y vamos de hecho con esta diapositiva. Son algunas recomendaciones generales en realidad, ¿no? Que se plantea, como digo, desde las bases también de las organizaciones. Primero, básico, que la agenda indígena esté en la agenda política, que esté priorizada en la agenda pública del Estado, en este caso del Estado peruano. Porque no podemos tener muy buenas políticas, suponiendo que las tenemos, no muy buenas políticas públicas en esta materia, pero si es que su ejecución, porque podemos tener una buena política diseñada en términos técnicos e incluso en términos participativos, si no tenemos una agenda indígena priorizada, ¿qué presupuesto público se le puede dar? ¿Qué atención se le puede dar? ¿No? ¿Qué atención mediática se le puede dar necesaria para que pueda, justamente para que estas políticas puedan ejecutarse, puedan implementarse?
¿no? Porque la labor de las políticas públicas no acaba cuando se aprueba la política pública. O sea, es más, nunca acaba. Bueno, hasta que pierde vigencia, digamos, pero está constantemente monitoreando, hay que estar constantemente evaluando, viendo, modificando, quitando, aumentando, ¿no? Viendo si realmente funciona, ¿no? Viendo si los plazos se cumplen, ¿no? Estas cositas. Entonces, para ello se necesita, entre otras cosas, pues, presupuesto, ¿no? Se necesita también data segmentada. Data segmentada, ¿qué quiero decir? Les puse el ejemplo, ¿no? Del bloque, entre comillas, de las mujeres. Ya, ok, hay tantas mujeres que, no sé, no participan, ¿no? El total de mujeres está, ya, pero ¿cuántas de ellas son solamente, o sea, cuántas de ellas son analfabetas? ¿Cuántas de ellas son jóvenes? ¿Cuántas de ellas son mayores? ¿Cuántas de ellas tienen hijos o no tienen hijos? ¿No? ¿Por qué? Porque esto va a permitir construir mejores políticas públicas de manera mucho más específica para lo que necesitan realmente los pueblos, ¿no? O sea, no algo muy general, ¿no? Que quizá en la práctica pueda, pues, disiparse, ¿no? Pueda con el tiempo puede resultar no útil o inútil en realidad para los pueblos. Mecanismos de participación, definitivamente. Consulta previa, ojo, es un derecho y es un proceso de distintas etapas. No es lo mismo que un taller de información, no es lo mismo que ir a la comunidad como empresa y quizá de buena fe, ¿no? Plantear, bueno, esto es lo que va a pasar, ¿no? En esto consiste el proyecto, esto pueden ganar, la, la, la. ¿Por qué? Porque el proceso de consulta previa, primero, lo aplica el Estado peruano, ¿sí? Es obligación del Estado peruano aplicarla, garantizarla, no de la empresa. La empresa puede hacer, digamos, varios talleres, ¿no? Los que deseen, que estén dentro de sus políticas, pero quien tiene que consultar es el Estado peruano, ¿sí? Entonces, y tiene que pasar una serie de etapas definidas, ¿sí? Hasta llegar a una última etapa, en fin, ¿no? Un proceso. Y claro, otras formas de participación ciudadana pueden ser los talleres, ¿no? Informativos, o sea, se les informa, porque en el proceso de consulta previa hay un proceso de deliberación de parte de los pueblos, hay un proceso de diálogo hacia el final del proceso de consulta previa. Entonces, digamos, es por eso importante tener en cuenta eso. Institucionalidad estatal. ¿De qué nos sirve nuevamente tener políticas, en teoría, bien construidas, supongamos que lo están, bien construidas en términos técnicos, si es que no tenemos una institucionalidad fuerte? ¿De qué nos sirve tener políticas si es que el Ministerio de Cultura, y esto no es novedad, esto lo sabemos todos y todas, no tiene el mismo poder que el Ministerio de Economía y Finanzas? En realidad, bueno, todos los ministerios tienen menos poder, pero si es que nos ponemos a pensar en ministerios, hay ministerios más poderosos que otros, hay ministerios más chiquitos, entre comillas, que otros. Y el Ministerio de Cultura no es precisamente un ministerio grande en términos de poder. Es un ministerio, entre comillas, chico, porque simplemente no, en la realidad, no tiene poder real. O sea, sí lo tiene, cierto poder, pero no lo tiene, ¿no? Si quiere pedir presupuesto específico para cierta, no sé, para cierto plan, para cierta política, quizá no lo vaya a conseguir, y quizá el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que tiene más poder, vaya a otorgar ese presupuesto a otro, ¿no? Dependiendo de la agenda política del momento, justamente, ¿no? Entonces la idea es que esta institucionalidad se fortalezca, ¿no? Ministerio de Culturalidad más precisamente. Y claro, esto se va a fortalecer justamente de muchas maneras. Creo que la más importante, bueno, obviamente tiene que estar en la agenda pública, voluntad política, es cierto, pero también con la articulación, coordinación entre las instituciones públicas, la sociedad civil, ¿no? Entre las instituciones también de la sociedad civil, que haya una articulación, que haya una conexión, que haya una comunicación asertiva, horizontal, ¿no? Que haya una comunicación intercultural, justamente, ¿no? Y con estas alianzas, con estas articulaciones, se pueden lograr cosas mucho más grandes y mucho mejores. Normas y políticas públicas, definitivamente, con pertinencia cultural, interseccional y enfoque de derechos, ¿no? Con estos enfoques que acabamos de ver. Competencias específicas. Necesitamos personas que dentro de las instituciones públicas que tengan competencias interculturales, que tengan competencias en derechos humanos. No digo que sean expertas en interculturalidad, que hablen todas las lenguas, que sean, no sé, expertos o expertas en derechos humanos, pero sí que exista cierto grado de capacitación o de formación
en esas competencias interculturales. Por ejemplo, una competencia intercultural podría ser el hecho de, por ejemplo, cuando alguien que atiende, ¿no?, en primera línea, quizá en salud intercultural, vamos a poner ese ejemplo, ¿no?, alguien en primera línea, en una posta médica, ¿no?, y tenga que atender, entonces la persona quizá no habla el idioma, pueda haber la manera de que, el idioma castellano me refiero, puede haber la manera de que pueda haber un traductor o traductora, de ser posible, o de repente es una persona, ¿no?, una mujer embarazada que está a punto de dar a luz, y pues ella va a un centro de salud, ¿no?, y quiere el parto vertical, porque corresponde con sus costumbres, ¿sí?, con sus propias formas de dar a luz, ¿no?, en su comunidad en particular. Entonces, en una persona con competencias interculturales va a dar las condiciones, es más, ya va a habilitar previamente, o sea, en cada centro de salud va a haber las condiciones para poder hacer el parto vertical, ¿sí? Y la persona que la recibe no puede discriminarla, no puede burlarse de cómo habla, no podría hacer eso, sino más bien que se sienta cómoda, ¿no? Y digamos que eso solemos llamarlas habilidades blandas, ¿no?, que de blandas, ahí tengo mis dudas con relación a ese nombre, pero usualmente se suelen llamar habilidades blandas, pero eso va más allá, ¿no? Lo intercultural es justamente lograr esa conexión, ¿no?, esa relación dialógica, ¿no? No quizá que nos llevemos de lo mejor con las personas culturalmente diversas a nosotros, nosotras, pero sí que existan unos mínimos, ¿sí?, para que la persona pues no se sienta discriminada, para que la persona pues se le pueda garantizar sus derechos como indígena. Y bueno, estos enfoques de aquí, ¿no?, definitivamente enfoque de derechos humanos también, experiencias compartidas, aprender de lo bueno, de lo malo. Entonces, ¿cómo conciliar enfoques, ¿no? Justamente a la pregunta de Betsy. Es bien complicado. Por ejemplo, si hablamos de enfoques, incluso si hablamos de enfoques, ya ni siquiera hablamos de enfoques, digamos, de corte extractivista, ¿no?, que está a un lado, y el otro polo, pues podría estar el buen vivir, ¿no? Podría estar, que pueden congeniar. Ya hablamos, por ejemplo, de repente de género e interculturalidad, ¿sí? Por ejemplo, claro, el enfoque de género es de origen occidental, europeo, es cierto, fue concebido en otro contexto, ¿no? Y, digamos, se quiere aplicar acá, entonces, claro, se podría pensar, pero ¿cómo se va a aplicar un enfoque occidental a una realidad que no lo es? ¿No? ¿No sería imponer más bien? En este caso, por ejemplo, las mujeres indígenas ya desde ellas, ¿no?, y bajo su concepción de enfoque de género, ya están, no comenzando, porque ya hace años, ya me imagino que creo que hace 2, 3 décadas atrás, con más énfasis en la última década, ya están reclamando, ya están demandando, exigiendo justamente que el enfoque de género esté ahí, ¿no?, que se respete sus derechos, que se respete la participación política de las mujeres indígenas. Ya son ellas mismas las que construyen ese discurso. Entonces, ahora, ¿cómo conciliar los enfoques? Definitivamente, si hablamos, por ejemplo, de minería, ¿no? Y claro, cada situación es distinta, quizá me estoy metiendo en algo súper complejo, ¿no?, porque hay que ver caso por caso, pero definitivamente pues hay mínimos que tienen que cumplirse, y el Estado peruano tiene la obligación de garantizar los derechos de los pueblos. En este caso, por ejemplo, en minería, si es que se va a afectar, se va a afectar, y quizá por ahí piensen en un caso conocido, se va a afectar quizá las fuentes de agua, y no solamente porque sean fuentes de agua, sino también porque representan, culturalmente hablando, ¿no?, mucho para una comunidad, un pueblo específico, entonces tiene que respetarse, ¿no? Y claro, suena simple, pero tiene que ahí verse en el caso concreto, qué es lo que primero, tendría que someterse a consulta previa necesariamente, ¿no? Segundo, tendría que buscarse la forma, ¿no?, de entablar un diálogo intercultural. Para eso necesariamente tienen que establecerse condiciones previas, sí o sí, entablar un diálogo intercultural horizontal para quizá llegar a acuerdos. Y de hecho, el producto final o cuasi final de un proceso de consulta previa, de cualquier proceso de consulta previa, es el acuerdo, ¿no? Es el acuerdo al que se llega sobre ciertos puntos. No necesariamente siempre van a ser de acuerdo en todo. El Estado, ¿no?, a través, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, y el pueblo indígena consultado, no necesariamente. Eso pasa en todos los grupos humanos, ¿no? Los seres humanos no siempre estamos de acuerdo en todo, pero sí hay de repente algunas cosas que sí están de acuerdo, otras que no, y pues podría evaluar el Estado si es que la aplica o no aplica. Es un juego, ahí entra también
además de entrar el derecho ahí, entra también el manejo. Sí, entra en manejo político también. Y con político no me refiero precisamente a manipulación, a partidos políticos, no a solo a eso se refiere la política, sino también al manejo que se tenga, ¿no? Entre grupos diversos, de diversos intereses, de diversas perspectivas, ¿no? Entonces, siguiendo con un convenio, estoy viendo las intervenciones de las demás personas en el chat. Sí, es con relación al acuerdo de Escazú, ¿no? Se argumentó que violara la soberanía nacional. Sí, totalmente falso, ¿no? De hecho, Tudela, no es el único, pero es uno de los que plantea justamente Francisco Tudela, quien estuvo, ¿no? Fue autoridad en el gobierno de Fujimori, en el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori. Entonces, claro, se argumentó por parte de esta facción que vulneraba la soberanía nacional. No es cierto, porque un tratado internacional es, para comenzar, es voluntad de los estados aprobar y ratificar un tratado. Nadie, digamos, firma o ratifica un tratado con un, no sé, coaccionado, ¿no? Por no poner un ejemplo más concreto, pero coaccionado jamás. Muchas comunidades sí conviven con la minoría, sí, lamentablemente. Y en estas comunidades que conviven con actividades ilegales, hay a su vez, ¿no? También personas indígenas, en realidad personas que el Estado debería hacer esta chamba, ¿no? De defender justamente, pero lo hacen los defensoras indígenas, ¿no? Que están en estos lugares, y lo digo, bueno, yo he visto muy de cerca, mejor dicho, he visto este tema muy de cerca con líderes, lideresas, que defienden, ¿no? Sus pueblos de la tala ilegal, de la pesca ilegal, de actividades, ¿no? Así que conllevan pues necesariamente otras actividades ilegales a su vez, ¿no? Trata, amenazas de muerte, en fin, ¿no? Amenazas contra el territorio, contra la propiedad, en fin, situaciones bastante complejas, y pues sí, lamentablemente eso es producto de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas, muchas brechas económicas, geográficas, la fiscalía, ¿no? Las FEMAS, fiscalías especializadas en materia ambiental, que no necesariamente están, por no decir otra cosa, al 100%. Corredor minero, sí, ese es un tema súper grande y súper interesante, Nicolás, ¿no? Lo del corredor minero. Teali dice, todos tienen derecho a pedir y ser beneficiados, el detalle es ser bien sin desmerecer y perjudicar. Sí, esto justamente, ahí está, sin pretender tampoco, sin pretender idealizar a los pueblos indígenas. No es bueno idealizar a ningún grupo, ¿sí? Todos los grupos humanos y los grupos en situación de vulnerabilidad, obviamente ninguna persona, ningún ser humano es ideal, ningún ser humano es mágico, pero sí hay un mínimo que se tiene que respetar, ¿no? El TC determinó los criterios, sí, el TC, que es máximo intérprete de la Constitución, es cierto, determinó los criterios para determinar una comunidad campesina, en un caso de comunidad, sí, ya, claro. O sea, claro, está en el pueblo que, digamos, quiere que se le trate como pueblo indígena, demostrar quizá algunas cositas, ¿no? Como la descendencia, quizá algunos títulos de propiedad, aunque no todas las comunidades lo tienen, porque de hecho es un gran problema, esto da para hablar del problema enorme que aún sigue existiendo de la falta de titulación no solamente de territorios de comunidades, sino de territorios de pueblo, como pueblo indígena, no como territorio individual, porque eso los fragmenta mucho más. No. ¿Qué situaciones problemáticas se presentan en enfoques transversales? Intervenciones en pueblos indígenas. Sí, problemáticas, definitivamente. Sí, aquí justo veo las recomendaciones, pero sí. Cuando hablamos de que los enfoques se juntan, ¿no? Y esto aplica también para todos los enfoques de realidad, ¿no? Interculturalidad y género, etc. Sí, de repente nosotros somos de repente cooperación internacional y queremos de buena onda, de buena fe, ¿no? Aplicar, quizá empoderar a las mujeres indígenas de determinada comunidad, ¿no? Para que puedan, no sé, empoderarse más y pues puedan participar más, ¿no? De las decisiones de la comunidad. Entonces quizá
podamos de buena fe orientarlas, o quizá, no sé, dar talleres, ¿no?, informativos, desde nuestra perspectiva, ¿no?, de género, ¿no? Pero quizá podríamos, sin quererlo, estar perjudicando a las mujeres y a la comunidad. Pongo un ejemplo concreto y no de cooperación internacional, un ejemplo concreto y chiquitito. El programa Juntos. Seguramente han escuchado el programa Juntos, algunos saben más quizá detalles, pero al principio cuando se aplicó el programa Juntos, que consistía es un programa social, que consistía en dar una cantidad de dinero determinada a las mujeres de familia, no a los jefes de familia masculinos, sino femeninos, ¿no? O sea, a las mujeres, mejor dicho, ¿no? Se les daba un dinero, entonces, ¿por qué? Por el argumento de que las mujeres administran mejor el dinero que los hombres. Entonces, se les dio a ellas, pero ¿qué ocasionó en la práctica? ¿No? Porque esto podría verse desde una perspectiva de género, ¿no? Justamente empoderar a las mujeres, ¿no? Y una perspectiva intercultural, suponiendo pues que en las comunidades pues es tradicional que el hombre sea cabeza de familia, en fin, ¿no? Ahí hay un pequeño choque. ¿Qué es lo que se dio en la práctica? Que hubo muchos casos de violencia de género de parte del marido hacia la mujer, ¿no? Había mucha violencia porque la mujer, o sea, digamos, el hombre quería administrar el dinero y la mujer no le dejaba, entonces se producían situaciones así. Entonces, por eso es que hay que pensar súper bien, y sí, situaciones problemáticas se pueden presentar en la aplicación, ¿no? De proyectos, de políticas, ¿no? Y por eso es tan importante saber de primera mano de parte de los pueblos, ¿no? Justamente consultándoles, acercándonos, saber qué necesitan, cómo lo necesitan, cuándo lo necesitan, por qué, para qué, ¿no? Es como si yo asumiera que ustedes necesitan quizá una clase magistral, ¿no? Imaginemos en este contexto, ¿no? Y pues no, ustedes no requieren preguntar, pero ustedes sí quieren preguntar porque quieren expandir sus conocimientos. Entonces, ¿no? Yo, bueno, asumo, ¿no?, que ustedes si quieren preguntar, les pregunto incluso, ¿no? Entonces establezco una conexión, ¿no?, que no se da si es que no se pregunta, si es que no se establece, ¿no? No se va a poder saber qué necesitan los pueblos si es que no se tiene de primera mano qué necesitan. Y además, no solamente preguntarles, o sea, de manera pasiva, ¿no?, sino también integrar en el sentido de que ellos también formen parte de la decisión, ¿no? Justamente, y por eso, el pensamiento de conocimiento, vamos a ver, porque justo voy a pasar ya a la diapositiva del mensaje final, para promover la transversalización, quizá, sí, ahorita voy con la última, y sí, voy a responder a esto de aquí para promover la transversalización. ¿Qué propuestas? Bueno, está la política de transversalización, que como todas las políticas, pues tiene una ejecución todavía incipiente o inexistente. Fue aprobada en 2015, ¿no? Incluso también la de salud intercultural, ¿no? Fue aprobada en 2016, desde el año 2016, hace ya 6 años, está pendiente de la aprobación del plan, ¿no?, del plan de salud, que, digamos, en el cual se especifica mucho más cómo se va a cumplir, en qué plazos, cronograma, indicadores, ¿no?, porcentajes, tal. Y no tenemos ese plan todavía, entonces hay una dejadez en este tema. Ahora, siguiendo con la pregunta, ¿cómo es eso de consulta previa? ¿No es un derecho constitucional o fundamental? Sí lo es, sí, es un derecho fundamental. Artículo 3 de la Constitución Política del Perú, lo que en el derecho solemos llamar cajón desastre o cajita de Pandora. Suena informal, pero es, digamos, la manera como quizá nos acordamos mucho más de en qué consiste el artículo 3 de la Constitución Política. El artículo 3 te dice que los del artículo 2, ahí están los derechos fundamentales, no son los únicos. O sea, es como, ok, esta es una lista que te doy, pero es una lista abierta, no es una lista cerrada, que solo son esos, no. También están como derechos fundamentales, derechos humanos, ¿no?, derechos constitucionales, los que están en los tratados internacionales de derechos humanos. Eso lo dice la Constitución, el artículo 3, eso lo dice en el artículo 8 del Código Procesal Constitucional, lo dice el TC también, el Tribunal Constitucional. O sea, eso está totalmente validado. Entonces, sí es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, es un derecho humano. Entonces, ya está. Y bueno, un mensaje final: políticas públicas no solo para
¿no? Desde arriba abajo, para los grupos en situación, para los pueblos en este caso, sino con y desde estos grupos. Entonces, bueno, ya va a explicar seguramente, perdón que me haya pasado de la hora, me entusiasmé con sus intervenciones, así que acá hay un link para poder descubrir un poco más de este tema, si es que quieren profundizar un poquitito. Sí, y ya está. Entonces eso sería todo por mi parte. Creo que me tomó 1 hora y media, y disculpen por la extensión del tiempo. Espero que les haya servido. Gracias. Muchas gracias, Ileana. Quizás, quizás si es que hubiese algunas últimas preguntas, consultas de parte de los participantes, nos las pueden escribir o levantar su mano para que puedan comunicarlo oralmente. Por ejemplo, Isabel Farfán nos escribe: el análisis debe ser profundo, incluso en la consulta previa. He visto directamente en comunidades indígenas de selva amazónica cómo el hecho que lo reciba la madre ha sido útil y problemático a la vez, pues las madres le dan el uso debido y los padres que las agreden para manejar el dinero ha sido en ocasiones para despilfarrar en licor, por ejemplo. Darse a la madre o padre, ambos iban a generar problemáticas nuevas. No, gracias. Creo que te refieres más precisamente, Isabel, al ejemplo que puse quizá de programa Juntos. Sí, definitivamente es que cualquier medida que se tome siempre tiene que preverse, y eso se prevé pues, en cualquier política, en cualquier medida que se quiera aprobar, prever pues, ¿no? Una serie de diagnósticos, ¿no? Pros y contras, si es que lo queremos poner en simple, ¿no? ¿Qué escenario podría darse? Incluso si es que no se prevé un escenario que podría ser en la práctica muy perjudicial, eso se da en la práctica, se regresa, digamos, a la medida, se modifica, se ve, ¿no? Pero sí, o sea, si hablamos de violencia de género, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, acá dice, comunidades, el hecho de haber sido la madre ha sido útil y problemático. Toda decisión siempre conlleva consecuencias negativas y positivas, y la idea es que mientras menos consecuencias negativas o impactos negativos previstos, para eso se requiere hacer con tiempo, dedicarse el tiempo necesario para hacer la medida, no aprobarse, por ejemplo, un proyecto minero, hidrocarburífero o una ley rapidito, no hacer un proceso de consulta previa super express, que es lo que se pretendía o se pretende hacer, ¿no? Todavía, hacer algo más elaborado, más tiempo, porque nuevamente aquí se definen las vidas de los pueblos, las vidas de las personas que están en los pueblos, ¿no? Y en este caso, pues la vida de las mujeres que pueden terminar lamentablemente en situaciones quizá de feminicidio, en fin, ¿no? En el peor de los casos. Entonces, bueno, esa sería básicamente la respuesta, perdón, que hay bulla en mi zona, me desconcentré. Sí. Diana, me parece que no hay más preguntas en el chat, y bueno, no veo ninguna mano levantada. Finalmente, queríamos compartir con ustedes información del nuevo curso que va a impartir formación continua, el cual se llama Políticas Públicas desde la Interculturalidad y los Derechos Humanos. Esta es la segunda edición del curso, y bueno, también estuvo a cargo de Ileana. Este curso se va a desarrollar desde el 26 de marzo al 29 de abril. El curso va a contar con 24 horas. Las clases van a ser totalmente virtuales, todos los sábados de 7 a 9 de la noche. El cierre de inscripciones es este 24 de marzo. Para mayor información pueden escribirnos al correo de formacion.continua@uar.pe o al correo de nuestro compañero Diego Tapia @uar.pe. Aquí tienen su número de celular, contesta también al WhatsApp, e igual lo compartimos a través del chat grupal. Entonces los y las esperamos a esta segunda edición del curso Políticas Públicas desde la Interculturalidad y los Derechos Humanos, y
Nada, las constancias van a llegar a sus correos y quedamos atentos a cualquier consulta o duda. Muchas gracias, Ileana, y muchas gracias a todos y todas por su participación. Hasta otra nueva oportunidad y nos vemos en el curso. Ya nos vemos. Cuídense mucho.